Estas sillas de madera que 100 años después permanecen intactas forman parte de la historia y desarrollo de la caficultura en El Salvador. Aquí se sentaba el presidente, aquí se sentaban los que sí estaban involucrados con la producción de nuestro café. Aquí podríamos hablar que en aquel tiempo los que cultivaban café en gran escala eran los presidentes, eran ministros. El café fue introducido a El Salvador a mediados del siglo XVIII por el capitán general Gerardo Barrios y rápido fue sustituyendo a otros cultivos como el algodón y el añil hasta convertirse en el motor de la economía salvadoreña durante 10 décadas. Ya para 1920 significaba el 95% de las exportaciones salvadoreñas. Su calidad abría mercados por todo el mundo, dice este reconocido cafetalero, al recordar la época de oro de este rubro en el país. Es un café estrictamente altura, lo consideramos gourmet y lo procesamos como tal. ¿Y por qué tiene la rana? Por una de las marcas nuestras que se llama Cerro de las Ranas, que exportamos como café especial. ¿Y así se llama el cerro? El Cerro de las Ranas, sí. Y en el cerro hay una laguna donde hay muchísimas ranas. ¿Y cuál es la característica de ese café? Mire, es un café con una acidez estupenda. Aunque el inicio del café en El Salvador fue en la zona oriental, actualmente un poco más de 231,000 manzanas de cafetales se distribuyen en todo el territorio, siendo La Libertad, Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate donde más se cultiva. Pero hay un potencial disponible de 100,000 manzanas de terreno, la mayoría en Chalatenango y Morazán. En el caso de Chalatenango tenemos un potencial de 40,000 manzanas, que estamos hablando de 1.300 a 1.700 metros sobre el nivel del mar, donde aquí tendríamos los cafés de estrictamente altura, y así como también en Perquín. Lo que tenemos nosotros que estar claros que el mercado internacional va orientado hacia el café de especialidad. Es donde nosotros podemos apuntar, ya que nosotros no podemos competir con volúmenes porque somos la producción más baja a nivel mundial, es decir, a nivel centroamericano. Durante los últimos 100 años, el sector cafetalero salvadoreño se ha enfrentado a diferentes crisis. En 1930, gran parte de la cosecha se quedó almacenada en los puertos y bodegas, debido a los bajos precios en el mercado internacional por la caída de las acciones en la Bolsa de Nueva York, que terminó impactando las economías del mundo. El 8 de diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética. Este analista y ambientalista explica a su estilo cómo el fin de la Guerra Fría también impactó el precio del café. Al derrumbarse la Unión Soviética, se derrumban los precios del café. Porque en Londres funcionaba la Organización Internacional del Café, en donde se fijaban artificialmente los precios de ese grano. Porque ahí estaba la Unión Soviética, que estaba impulsando la revolución. Estos países producían café, entonces había que mantener el precio para que no hubiera revolución. Esta era la lógica. Cuando se derrumba la URSS, desaparece la amenaza. Y entonces los grandes países dicen que el precio del café lo fije el mercado. ¡Salvador! 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 Pese a que en El Salvador la época de oro quedó lejos, este grupo de caficultores se jacta de haber obtenido los 4 primeros lugares en la competencia Tasa de Excelencia 2014, máximo reconocimiento que incluso potencia un mejor precio a las marcas ganadoras. ¡El mejor café del mundo dónde es! ¡En El Salvador! ¡El Salvador! ¿En qué finca? ¡Mejor café, la Peña Redonda! Sin duda alguna, para ellos el café salvadoreño es y será siempre el mejor del mundo. El rubro que no solo salvó la economía, sino también se convirtió en fuente de vida de cientos de miles de familias y principal pulmón del país. En la silla desde donde hace un siglo se dictaban las políticas de cultivo, desarrollo y exportación del grano, hoy se sienta el presidente de la Asociación Cafetalera Salvadoreña, pero en condiciones muy distintas a aquella época, en medio de la peor crisis en la historia del sector, debido en gran parte a la roya y a la falta de financiamiento.
Durante 100 años este grano fue el principal soporte de la economía salvadoreña, pero ahora es un rubro que está en crisis y se proyecta su rescate mediante el famoso Pacto por el Café, temática que con su respectivo análisis se la presentaremos en nuestras siguientes ediciones. Desde Chalchuapa y con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.